La principal preocupación es acerca del endeudamiento sistemático en dólares que viene teniendo la ciudad. La ciudad, en el año 2008, inicia un proceso de endeudamiento, pasando de tener una deuda de 500 millones de dólares, algo así como el 10% de su presupuesto, traducido en pesos, a tener ahora una deuda de 1.960 millones de dólares, algo así como el 24 o 25% del presupuesto actual. En la mayor parte de los gastos que por lo menos están establecidos y pudimos tener acceso son endeudamientos para hacer gastos en pesos que no se debería haber endeudado para ese tipo de gastos, porque son deudas que tranquilamente son obras que se podrían haber hecho en pesos. Entonces hay una toma de deuda que tiene un destino poco claro y donde está claro, en su mayor parte obedece a gastos que bien se podrían haber hecho en moneda nacional. Y la ciudad, que es una ciudad autónoma, que el 90% de sus recursos son recursos propios, solamente el 9 o el 10% obedece a la coparticipación, en un contexto de prosperidad económica y de crecimiento, y donde las arcas de la ciudad han sido beneficiadas por ese crecimiento, empieza a embargarse, y a futuro, de mantenerse esa tendencia, la ciudad tendría una parte importantísima de su presupuesto comprometido en dólares. La pregunta es, ¿por qué se tomó esta deuda cuando los gastos que se hicieron fueron la mayor parte en pesos? Y si les parece bien que esta tendencia se acentúe, porque en caso de que así sea, en 10 o 15 años, la mayor parte del presupuesto de la ciudad va a estar comprometida en dólares, a contramano de la lógica que viene instrumentando el gobierno nacional, que es desendeudarse, pagando no solamente los intereses y los vencimientos, sino también desendeudándose en materia del capital. Segunda pregunta, también para complementar planteo de mis compañeros. La ciudad ha tenido el año pasado una crisis fuerte en términos educativos, que lo hemos vivido, la crisis del sistema de vacantes online. Y llamativamente, en el momento en que estalla esa crisis, en el momento en que queda evidenciado que hay por lo menos 7.500, 8.000 chicos y chicas sin vacantes, básicamente en el sistema de educación inicial, la partida destinada a infraestructura educativa es la más baja de estos 5 años. Se han destinado vía presupuesto 220 millones a infraestructura escolar, cuando en el 2008 fueron 251 millones. O sea, una disminución sustancial en términos absolutos y también en términos relativos. En términos relativos podría entenderse, en términos absolutos parece sumamente complicado en un contexto como este, donde hay una notoria tensión entre la cantidad de vacantes ofrecidas y la cantidad de vacantes demandadas. El impacto presupuestario que tuvo el gasto en infraestructura escolar fue de 1,6 en el 2008 al 0,34 que pasó el año pasado. O sea, en el momento de mayor complejidad se ha disminuido sensiblemente esta inversión. Y como lo planteó el subsecretario de Infraestructura Escolar en la última visita de la comisión, según sus cálculos, va a ser imposible que el año que viene tengamos resuelta la problemática de vacantes. Y en el marco de todo esto, la última ampliación presupuestaria que se votó en esta legislatura, que contempla una porción menor de esa ampliación al tema infraestructura escolar, es exclusivamente para readecuación de precios, no para construcción de nuevas obras. Bueno, este cuadro nos parece complicado. Un elemento más vinculado al tema educativo, como se planteó acá, el programa terminada secundaria. La pregunta es, como plantea la diputada Pocoy, ¿cómo lo van a resolver? Una pregunta que yo quiero hacer es ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué iniciaron y publicitaron un programa que hoy tiene a 270.000 personas inscritas cuando no tenían autorizado por el Consejo Federal de Educación el título habilitante? Nos parece un error grosero, en el mejor de los casos, o una estafa a 270.000 personas que se inscribieron cuando ustedes no tenían la resolución del Consejo Federal de Educación que habilitaba ese título. Y después también tenemos una preocupación central de que varios programas de socioeducativa, como orquestas infantiles y juveniles, como puentes escolares, han sido golpeados este año,
ha habido intento de cierre, ha habido intento de vaciamiento, de achicamiento presupuestario, 32 pibes en la boca que se quedan sin docentes del programa Puentes Escolares, y el programa de orquestas infantiles y juveniles, que son 16 orquestas que atienden a 2.000 pibes aproximadamente, ya hace más de 10 años han tenido ataques sistemáticos de vaciamiento de las partidas presupuestarias. Diputado, le pido que vaya cerrando, que se está cumpliendo el tiempo. A cooperadoras y el intento de despido de su director. Y por último, con el tema viviendas, para complementar lo que planteó la compañera Penaca, en la ciudad de Buenos Aires el mercado inmobiliario ha construido 87.000 viviendas en los últimos 5 años. Por ejemplo, 22.000 en Palermo y 40 en Soldati. El mercado inmobiliario ha desarrollado un desarrollo, valga la redundancia, en los sectores que más recursos tienen o para los sectores que más recursos tienen. El 50% de ese desarrollo inmobiliario han sido viviendas lujosas o suntuosas. Cuando hay en la ciudad de Buenos Aires 340.000 viviendas deshabitadas que bien podrían volcarse al mercado formal. Entonces, cuando el Estado se retrae, el mercado inmobiliario avanza y lo hace avanzando en los sectores o para los sectores que más recursos tienen. ¿Por qué digo el Estado se retrae? Porque el presupuesto del IBC ha disminuido de 3,6 en el 2008 a 1,6 el año pasado. Y el presupuesto destinado a villas de 1,1 a 0,7. No han urbanizado una sola villa en estos 5 años y el presupuesto del IBC para villas ha sido de 200 millones de pesos en estos 5 años, de los cuales solo se han ejecutado 100 millones de pesos. Alrededor de 500 pesos en estos 5 años por habitante de cada villa. Por lo tanto, si el Estado se retrae y el mercado avanza, la conclusión es que los sectores que más necesitan del Estado van a seguir viviendo la intemperie. La pregunta es, ¿qué piensan hacer frente a esta situación? Gracias.